Mi padre, que en paz descanse, me decía todos los días, exíjase, exíjase. Yo creo que todos los días para mí son un día de exigencia. Y no me gusta quedarme en la zona de confort, trato todos los días de ver cuál es ese nuevo reto y que sean retos grandes. Hay una frasecita que yo mantengo siempre en el escritorio, que también me recuerda mucho a algunas enseñanzas de mi papá, que me decía que ningún trabajo deshonra. Entonces mi papá siempre nos decía, si usted hace las cosas pequeñas bien, hará las cosas grandes mejor. Entonces a veces hay cosas pequeñas que están en nuestra vida cotidiana, que van desde fritar un huevo, tender la cama, volar los zapatos. Esas pequeñas cosas uno las tiene que aprender a hacer con muchísima pasión y muchísima disciplina y muchísimo rigor, porque esa es la preparación constante para hacerlas grandes de una forma con más excelencia. Y yo creo que hay cosas que me tengo muy claras en la vida. Uno no debe nunca crecer ni aspirar a hacer las cosas pasando por encima de otros. Yo creo que eso es un lema que en mi vida ha sido fundamental. Jamás le he hecho trampa al otro, o he pasado por encima, o he hecho una triquiñuela para conseguir lo que aspiro a conseguir como persona. Y yo creo que la espiritualidad también está presente. La espiritualidad no necesariamente tiene que ver con religión, pero la espiritualidad de tener una conexión y valorar al respirar, al estar consciente, saber dar gracias de las cosas que nos da la vida diariamente y entender que la vida es un regalo y que mientras uno la tenga tiene que todos los días disfrutar la plenitud. Bueno, a mí la política siempre me ha gustado desde niño y por distintas razones, por influencia de mi abuela, por conversaciones con mi padre, porque he sentido que la política siempre es un lugar donde se deben debatir temas cruciales. Pero pues yo dediqué gran parte de mi vida profesional a trabajar en banca de desarrollo, en organismos internacionales, en consultoría. Y ya cuando yo sentía siempre como ese deseo de participar, y de hecho lo hice muchos años como analista, escribiendo en Portafolio, donde llevo ya cerca de 14 años como columnista. Pero llegó un momento donde sentí ese llamado personal de regresar al país donde yo había trabajado muchas cosas por Colombia, desde las órbitas del Banco Interamericano de Desarrollo, desde la CAF. Y aquí lo que dije, quiero regresar y quiero poner toda esta vida profesional al servicio de hacer una política distinta. Una política con mucho rigor en lo académico, con mucho rigor en los argumentos, con rigor en la ideología, con rigor en la ética pública, en la transparencia y la verticalidad que debe tener un funcionario, y llegar al Senado de la República y enriquecer el debate parlamentario. Entonces, desde que soy senador, pues esa ha sido mi línea de trabajo, donde primero que todo nunca caigo y trato de evitar, y lo he convertido en una disciplina férrea, no caer en el ataque simplista, personalista, que suele dominar la discusión política en Colombia, sino siempre tener argumentos, propuestas, y que cuando haga una crítica, esa crítica siempre acompañada de una manera para hacer las cosas mejor. Bueno, esa pregunta a mí me encanta porque cuando fui a aspirar al Senado, lo primero que traté fue hacer una cartilla, donde yo le pudiera explicar a los votantes en qué creo que es importante para el país. Entonces hicimos una cartilla de principios, que son muchos, son más cerca de 30 principios, pero lo más importante era tratar de recoger algo que a veces se pierde en la política. Y es que en un mundo tan mediático muchas personas siguen a los políticos porque les parecen simpáticos, porque les gustan algunas de sus intervenciones, pero es muy importante encontrar una identidad con principios. ¿Cuáles, por ejemplo? Entonces, número uno, la concepción del Estado. Yo siempre he defendido un Estado liviano, un Estado eficiente, un Estado austero, no un Estado gigantista. Segundo, siempre he defendido una política pública que sea pro desarrollo del sector privado. Nosotros necesitamos un país de más empresas, de más emprendedores, porque solamente más empresas y más emprendedores nos van a ayudar a corregir ese cáncer que es la informalidad, que prácticamente carcome la estructura económica del país.
He defendido siempre que el Estado también debe tener fronteras, que el Estado no debe invadir decisiones de la órbita personal, que no sea un Estado que se entrometa dentro de la familia, que el Estado debe tener esa separación. He defendido también abiertamente que nosotros como país debemos perseguir la paz, pero que esa paz debe ser concebida como un triunfo de la legalidad y de la seguridad y no la imposición de la criminalidad sobre los principios de la ciudadanía de bien. En fin, son muchísimos temas de esa índole, pero que me permiten a mí decir con tranquilidad que quien vote por mí, que quien me acompañe, sepa exactamente cuáles son las cosas en las que creo y por las que quiero trabajar. Y una que no se me puede escapar: promover y fortalecer en el país el concepto de la propiedad intelectual, del talento y de la cultura como un eje de desarrollo. Por esto, lo primero es, a mí siempre me nace identificar las cosas que yo tengo en común con la gente. Nosotros siempre tendemos como personas, o no diría nosotros siempre, en Colombia es muy dado a que encontremos las diferencias para separarnos y no fácilmente las coincidencias para unirnos. Entonces, en el trabajo parlamentario del Congreso, a mí me motiva entender cómo piensan mis compañeros, qué aspiraciones tienen, qué sueños tienen, qué proyectos tienen. Y eso me permite generar consensos en torno a iniciativas mías o de los demás. Y me ayuda a tener la absoluta claridad, yo diría que moral, ética, al mismo tiempo de compromiso laboral, que yo debo votar las cosas cuando le convienen al país sin importar de dónde vengan. Si es una iniciativa del gobierno, si es una iniciativa de un partido con el que yo tengo diferencias ideológicas, tener esa tranquilidad. Construir vínculos con los demás partidos, porque al final del día la política es un ejercicio de consenso. Y ya también es un ejercicio de disenso en cosas donde hay principios, pero que yo pueda defender mis principios sin agredir al otro. Que yo pueda defender en lo que creo sin considerar que quien piense distinto es mi adversario, o mi enemigo, o mi rival. Esas son cosas que yo practico todos los días en la política y creo en esa política. Y creo que para un país como Colombia, donde solemos detonar conflictos de forma tan rápida y a veces nos cuesta tanto generar consensos, pues ha sido una forma en la que yo siento que he conducido mi actividad como parlamentario. Bueno, antes de la economía naranja hay una historia previa, y es que yo siempre he creído que una sociedad que construye equidad debe ser una sociedad que hace de la cultura un bien democrático, un bien general. Y siempre recuerdo un discurso de Federico García Lorca, el día que fue a inaugurar la biblioteca de su pueblo en Fuente Vaqueros, donde él decía: si yo tuviera hambre, pediría medio pan y un libro, porque no hay peor hambre que el hambre de conocimiento que no se puede saciar. Entonces, cuando yo tuve ese encuentro con García Lorca, con esa filosofía, me di cuenta que lo más importante que nosotros podemos hacer en la provisión de bienes públicos en una sociedad distinta a la educación y la salud es darle un acceso generalizado a la cultura. Y por otro lado, también tratar de cambiar la mentalidad, el chip de la sociedad, que muchas veces ve el talento y la propiedad intelectual como cosas menores. Y yo creo que el matrimonio de cultura, de creatividad, donde están las artes, donde están los medios, donde están creaciones funcionales como la arquitectura, como la publicidad, como el diseño, en un entorno donde se puedan encontrar con la producción y comercialización de bienes inmateriales o materiales con valor agregado, nos permite a nosotros transformar la economía y que Colombia, un país que tiene tanta riqueza cultural y creativa, pueda ver en esta fuente algo importante en su desarrollo futuro. Y ahí surge el concepto de economía naranja, que no es nada distinto a un nuevo bautizo para las industrias de la creatividad. Nosotros los colombianos somos muy buenos en los diagnósticos y a veces muy flojos en las implementaciones. Somos muy buenos en las iniciativas y muy malos en las acabativas. Y yo creo que nosotros sí teníamos como un punto de partida importante, que sea en abril del 2010,
cuando Paula Marcela Moreno, la ministra de Cultura, saca el documento COMPES de Industrias Creativas y Culturales. Pero no vino un desarrollo lo suficientemente sólido. Entonces, el sector naranja en Colombia puede estar representando, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, cerca del 3.3% del PIB. Eso es más grande que la minería, mucho más grande que el café, mucho más grande que otros sectores tradicionales. Y no nos hemos dado cuenta de esa importancia. Segundo, emplea a cientos de miles de personas, directa e indirectamente. Y tiene un gran potencial en exportaciones, porque apenas representa menos del 3% de nuestras exportaciones. Eso quiere decir que tenemos cómo sacarlo adelante. ¿Pero qué faltaba? Una política pública ordenada. Y lo que hemos tratado de hacer con el proyecto de ley naranja, que va para discusión en tercer debate en la Cámara, es que el sector de la economía naranja, todos los sectores que están allí, tengan un marco normativo que les dé la relevancia, que los incluya en los planes de desarrollo, que tengamos una meta como país de duplicar el aporte al PIB en una década y que nos permita a nosotros entender que hacia el futuro es una fuente creíble y sostenible de empleo y al mismo tiempo una fuente para detonar emprendimiento juvenil en el país. Debe ser una combinación, porque muchas personas me dicen, bueno, es que yo soy administrador de empresas, yo no tengo nada que ver con la naranja. Al contrario, las empresas cada vez más se enriquecen de la naranja. El diseño es fundamental en el desarrollo de productos, la innovación, la digitalización. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en tecnología misma, por ejemplo, Johnny Ives, que es el jefe de diseño de Mac, dice, el mayor valor de nuestro producto es el diseño. O cuando uno oye las historias de Elon Musk, fundador de Tesla, él dice, el diseño es determinante en lo que nosotros tenemos como agregación de valor. Las marcas colombianas, uno ve casos como el de Mario Hernández. Mario Hernández, que es una marca con diseño que se posiciona, que lleva a un nuevo nivel la marroquinería, el valor agregado que tiene para ofrecer es naranja. Entonces lo que yo creo es que los que están en las industrias tradicionales y los que están en las industrias de valor agregado y aquellos estudiantes que están en las dos, que todavía quieren explorar nuevas oportunidades, tienen que entender que lo naranja ya es parte del emprendimiento. Ya no es si lo quiero hacer o no, es que lo naranja le ayuda a desarrollar una marca, a generar identidad de producto, a enriquecer el producto y a generar una conexión y una militancia del consumidor con la marca. Entonces yo creo que para los estudiantes del CESA, el tener esa visión de lo naranja como parte de la cultura de negocios es supremamente importante. El liderazgo, yo no creo que se nazca líder, yo creo que el liderazgo se va formando y el liderazgo es un proceso también de muchísimos choques con uno mismo. Yo le diría a los estudiantes todos los días hay que desarrollar un liderazgo que parte de la inteligencia emocional y la inteligencia emocional realmente empieza por entender qué piensa el otro, qué siente el otro, qué problema tiene el otro. Nosotros muchas veces caemos en relaciones laborales que son muy frías y yo creo que para alguien que se está formando como líder y sobre todo como líder empresarial es muy importante empezar a tener una cultura de mayor sensibilidad frente a lo que ocurre afuera, lo que ocurre adentro de mi empresa, lo que ocurre con mi entorno. Y yo lo digo de formas muy sencillas. El líder de hoy tiene que tener y sobre todo el líder empresarial, la noción de felicidad. ¿Cómo genero felicidad con lo que hago? La segunda, ¿cuáles son las empresas que yo quiero crear? Yo, por ejemplo, ahora estoy liderando un proyecto de empresas B en el Congreso, empresas con beneficio social, porque las empresas deben, para ejercer ese principio de nuestra Constitución de tener una función social, verse más allá de la rentabilidad económica y pensar en la rentabilidad social. Por supuesto, la honestidad. La honestidad no es solamente referente a cómo me comporto yo con el bien ajeno, la honestidad es cómo defiendo lo que creo, cómo defiendo mis principios, cómo tengo coherencia, congruencia, competencia y cariño genuino por los demás. Y hay una enseñanza que me dejó alguna vez un presidente del BID, un gran amigo, Enrique Iglesias,
que fue secretario general iberoamericano, uno de los grandes diplomáticos de América Latina, que es una enseñanza práctica. Él decía: prudencia y paciencia, verbal continencia, no mostrar mucha ciencia, presencia y ausencia según conveniencia.